Nación ha nombrado entonces a Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central. Dejará el Banco Nación, del cual Mercedes Marcó del Pont era presidenta en los últimos años, y queda a cargo el gerente general del Banco Nación, Juan Carlos Fábregas, a cargo ahora como presidente del Banco Nación. Marcelo Bonelli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Franco? Hola, Muy bien. Marcelo. Vamos Bien. a hacer una síntesis un poco de algunos detalles que dio la presidenta. Habló de muchos temas, no solamente ratificó el contenido de los decretos de necesidad y urgencia, donde ella misma hablaba de la confirmación de ese decreto, sino que también habló de la situación del Banco Central, de la autonomía, de la economía en general, como una ciencia social y no algo estricto. Bueno, son muchos detalles que quisiéramos ir repasando con vos. Claro, seguro, María, en el cual obviamente lo más importante es la designación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central de la República Argentina, que tiene obviamente muchas lecturas, cuestiones positivas y cuestiones negativas. La primera de esta, que bueno, es uno de los temas de género que siempre plantea la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, va a ser la primera presidenta del Banco Central de la República Argentina mujer, que va a asumir, sí, su propuesta, atención, que esto es un pliego que tiene que ir al Senado de la Nación, es aceptado. Sin embargo, yo te puedo decir que casi con seguridad Mercedes Marcó del Pont va a tener el aval del Parlamento, porque es una mujer que desde el Banco de la Nación Argentina y previamente integró el Parlamento como diputada, tiene buenas relaciones con no solo los legisladores del oficialismo, sino también de algunas fuerzas, digamos, ajenas al oficialismo, algunas cercanas y otras no tanto. O sea que este trámite, me parece, va a avanzar sin dificultad en las próximas semanas. ¿Qué pasó con Mario Blecher, Marcelo? Mira, lo de Mario Blecher fue un puff de Amado Vudú. O sea, Amado Vudú realmente en todo este episodio de Martín Redrado, el Fondo Bicentenario, ha tenido un gran desgaste político, y uno de ellos es que el propio Amado Vudú anunció oficialmente el día 7 de enero de que Blecher iba a asumir la conducción del Banco Central de la República Argentina. A Blecher se lo convocó, efectivamente, se le ofreció el cargo, se le dijo que Martín Redrado en esos días iba a dejar de ser presidente del Banco Central, pero en ningún momento se evaluó todo lo que ocurrió. Por lo tanto, Blecher en esas circunstancias decidió no asumir y quedar como asesor del Palacio de Hacienda. Realmente fue un blooper triste del titular del Palacio de Hacienda. Ahora, con respecto a Mercedes Marcó del Pont, evidentemente su designación no es algo inocuo, es una persona que tiene origen desarrollista, o sea, tiene pensamientos económicos desarrollistas, y en cuanto al Banco Central de la República Argentina, su posición, además manifestada, como dijo la presidenta, en un proyecto de ley, es avanzar por una reforma del sistema financiero con mayor intervención del Estado en la asignación del crédito. Esto obviamente a muchos banqueros no le va a gustar, a otros puede ser que lo acompañen, ¿no? Esto es una lectura importante. ¿Qué quiere decir, Marcelo, esto que vos estás apuntando de... porque bueno, obviamente todo el mundo quiere que haya mejor y mayor crédito, algo que en la Argentina escasea desde hace muchísimos años, ¿no? Por las tasas, por las dificultades. ¿Qué implica para las empresas, básicamente? Bueno, implica primero que hay que ver la magnitud. Una cosa es cuando alguien es diputado y propone un proyecto, otra cosa cuando el presidente del Banco Central, son dos cosas diferentes. Pero el proyecto de Mercedes Marcó del Pont apuntaba a que a través de pautas establecidas por el Estado, el Banco Central, y a través de una nueva ley de entidades financieras, los bancos tengan obligación de prestar a determinadas actividades, reducir el préstamo para el Estado y para el consumo y aportarlo a las empresas para inversión, o sea, con obligación. Hoy en día los bancos captan ahorro y no tienen obligación de prestar, o sea, deciden su propia política en cuanto a si se le presta el crédito al consumo. Sí. En general es un crédito que es hacia donde está orientado, pues es un crédito
de los más caros, si se le presta a las empresas, y hay un tema importante también que en el proyecto de Mercedes Marcó del Pont apuntaba que los bancos tenían que estar de alguna manera una cuota de sus carteras de crédito destinada a las pequeñas y medianas empresas que habitualmente son un poco desprotegidas. Ahora, todo esto suena lindo, después hay que instrumentarlo, no es tan fácil y obviamente tiene pros y contra y genera adhesiones por un lado de los supuestos beneficiarios de los créditos y una actitud más cauta por parte de los bancos, ¿no? Que generalmente tiene una actitud más cauta, ortodoxa a la hora de prestar, sobre todo por la capacidad de repago de los créditos, ¿no? Ahora, Marcelo, la remoción de Martín Redrado se da por una circunstancia muy particular, probablemente haya empezado antes, ¿no? De acuerdo a lo que se ha dicho no solamente desde la oposición, sino desde el oficialismo. Pero concretamente se da cuando desde el Ejecutivo se le pide una apertura de las cuentas respecto de la reserva. Y aquí la presidenta, corregime si me equivoco, ha como relativizado la autonomía del Banco Central. ¿Qué va a pasar si Marcó del Pont es ahora la titular del Banco Central respecto de la relación con el Ejecutivo y la propia autonomía? Me parece que la autonomía, o sea, la propia designación de Mercedes Marcó del Pont, porque está convencida, considera que el Banco Central no tiene que tener una autonomía digamos, absoluta del Poder Ejecutivo, o sea que la designación está indicando de que esa autonomía se va por lo menos a diluir. No quiere decir que se pierda, pero que se va a diluir porque, digamos, para instrumentar todos estos mecanismos, línea de crédito, cuantificación, digamos, de destino de fondos, obviamente el Estado juega un rol fundamental. Claro, desde pero el ¿qué Banco pasa? Central y desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con esta decisión en su momento de Redrado sobre el tema de las reservas, donde ha intervenido la justicia en el medio, y qué va a pasar a partir de ahora con estas reservas? Me parece que también, digamos, la nueva o la candidata designada a ser presidenta del Banco Central de la República Argentina está más de acuerdo con la posición del gobierno, o sea, hay una unificación en esa posición del gobierno. Igualmente te digo que acá el problema no es solo la creación del Fondo Bicentenario, sino es qué pasa con las reservas. O sea, las reservas hasta ahora y de acuerdo a las leyes vigentes garantizan la cantidad de dinero, la estabilidad monetaria. En principio se dijo que el Fondo del Bicentenario era una garantía, o sea, algo que se tenía ahí para garantizar el pago de la deuda. Y ahora el gobierno, de acuerdo a trascendidos y declaraciones de gobernadores, está cambiando ese eje, señalando de que ese dinero se va a utilizar para financiar los desajustes de la provincia. Son cosas totalmente distintas y atención que el tema de las reservas es un tema muy delicado, porque hoy se puede utilizar 6.500 para financiar a las provincias y mañana que si se necesita más, entonces esto a medida de que se utiliza la reserva, o sea, la reserva tiene que ver con el valor del dólar. Cuanto más reservas, el dólar está más estable. Cuanto menos reservas si se gastan, el dólar puede tener alguna turbulencia. Hasta ahora, y teniendo en cuenta esto es muy importante, si el gobierno, digamos, van a ingresar muchos dólares este año por la cosecha. Por la soja, ¿no? Claro, si el gobierno se maneja en forma prudente, en forma, yo te diría, con normalidad, todo tendría que estar más o menos como ahora, tranquilo. Ahora, si el gobierno comete todos los desaguisados, errores, falta de profesionalismo, falta de movimiento político que ocurrió en enero, bueno, eso es lo que genera incertidumbre hacia adelante. Hay pronóstico de inflación además para este año, ¿no, Marcelo? Es que mira, Franco, yo te digo que muchos economistas serios están señalando de que todo venía muy tranquilo, todo venía con mayor nivel de consumo, se vio en la costa, se vio en la costa. El mercado venía bien. El gobierno tomó una decisión errónea, la instrumentó peor aún, generó una gran incertidumbre y ya muchos están señalando que esto le va a costar al país, por lo menos, que crezca un punto menos en lo que se esperaba. Y que crecer un punto menos son que Argentina va a perder 30.000, 40.000 millones de dólares y esto implica costos, implica también todo un montón de
de hechos, digamos, que evidentemente tiene un costo para la población, y la incertidumbre también genera inflación. Te quiero hacer dos preguntas más, Marcelo. No sé si vos tenés algo más para acotar de Marcó del Pont, pero hay declaraciones de la presidenta que, bueno, queríamos compartirlas con vos. Una cuando dijo es un problema vivir en blanco en la Argentina, cuando le preguntaron concretamente sobre los 2 millones de dólares que compró Néstor Kirchner. Y ella contestó, es un problema vivir en blanco en la Argentina, ¿no? El drama de Kirchner es vivir en blanco en una Argentina acostumbrada a vivir en negro. Sí, bueno, yo creo que lo que pasa es que esas compras, más allá de la operación inmobiliaria que se hizo, hay que tener presente que se hicieron en un momento donde el Banco Central estaba vendiendo dólares para evitar que el dólar suba, donde Guillermo Moreno estaba presionando a bancos y empresas casi amenazándolas para que no salgan a comprar dólares, y en ese marco se hicieron esas operaciones, ¿no? Ese es el tema. Quizás no me cabe, digamos, pienso que es todo legal, lo va a investigar la justicia porque la oposición piensa lo contrario, pero hay que ver si es ético, está todo correcto, ¿no? Sí, sí. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que dijo respecto a Telecom y a Telefónica. Habló de que el monopolio ya está constituido, es decir, ¿el gobierno da por sentado que en materia de telecomunicación tenemos en la Argentina un monopolio? Bueno, esto es porque Telefónica Internacional compró el 20 y pico % del paquete accionario de Telefónica Italia, y entonces, como acá están operando las dos empresas, el gobierno tiene este diagnóstico, lo dijo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Lo que pasa es que el fallo judicial de ayer sostiene que esto no afecta o no compromete el servicio en Argentina ni genera un monopolio, con lo cual son dos visiones, y la reacción de la presidenta es a un fallo judicial que ha frenado una intención del gobierno quizás de darle parte de Telecom Argentina a grupos afines del gobierno. Marcelo, volviendo un poco al tema de la autonomía del Banco Central y a las reservas respecto de la relativa autonomía del banco, ¿qué puede llegar a pasar con los acreedores externos si están estas reservas a disposición del Poder Ejecutivo, del Tesoro? ¿Pueden argumentar que estas reservas pueden llegar a ser embargables, como ya ocurrió? Que esa va a ser la tesis que van a continuar reclamando. Ocurrió, lo dijimos en los primeros días de enero cuando esto avanzó, el decreto que se hizo inicialmente fue muy endeble, que también fue otro grave error del Ministerio de Economía y también de algunos directores del Banco Central. Cuando hablo de impericias profesionales, se redactó un decreto que vulneraba las mínimas defensas. Esto fue uno de los problemas iniciales, y obviamente que si no se tiene cuidado, no se manejan las cosas profesionalmente, no se resguarda las reservas más allá del uso que se dé, esto abre la oportunidad de que fondos buitres reclamen pagos a través de reservas. Esto ya se ha presentado en los tribunales internacionales y esto se puede acentuar, ¿no? Bueno, de alguna manera vos estabas remarcando recién que se fue fluctuando respecto del destino que se le iba a dar a las reservas. Primero iba a ser para determinado tipo de acreedores, después para el tema de las provincias. Digamos que de alguna manera esto fue cambiando en el transcurso de los días. Sí, digamos, pero cambiando para peor, en el sentido de que claro, esto le daría más argumento a los acreedores internacionales. O sea, si las reservas se utilizan para financiar los desequilibrios de las provincias del Estado, obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que las reservas son del Estado argentino, de la tesorería, entonces los acreedores pueden reclamar que son embargables. Ahora, hay un montón de artilugios de carácter financiero, María, por el cual el gobierno podría disponer de parte de estos fondos sin exponer a la acción de los fondos buitre o acreedores al exterior. Fantástico. Por ejemplo, y esto es lo insólito que no se haya hecho, el Banco Central tiene una utilidad. La utilidad el Banco Central la puede prestar o se la puede transferir al Tesoro, que son cuestiones distintas, y estamos hablando de la misma plata, pero presentada de otra manera. Ajá. Pero en definitiva, cada vez que el Poder Ejecutivo desee obtener dinero de las reservas, ¿tendrá sí o sí que intervenir el Congreso? Y yo creo que sí, porque además el fallo judicial que trabó y dijo que las reservas no se podían utilizar para el pago de la deuda, indica